Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la clase Rosa de Sarón y demás hermanos y amigos que nos visitan en YouTube, como nuestro canal que es Pip Juárez. Ahí pueden encontrarnos en las diferentes clases de escuela dominical para todas las edades, también cultos de predicación, de oración y otros materiales que se encuentran en esta página de YouTube. Sean todos bienvenidos. Hoy en este domingo vamos a comenzar una nueva serie de temas, la tercera porción de nuestra revista trimestral, y van a ser temas de mucho provecho, porque vamos a hablar temas un poquito más delicados en cuestión en el caminar cristiano, inclusive pues también en el caminar de cualquier persona en la vida, porque los temas que vamos a tocar son temas que nos atañen a todos, por decirlo de una manera, tal vez por diferencias de edades y de experiencias en la vida. Algunos tal vez se van a sentir identificados con algunos de los temas, tal vez con todos. En cuanto más pasa el tiempo de la vida, más estamos expuestos a situaciones y aprendemos más, o cuando menos ese es el propósito que tiene el Señor en nosotros, ¿verdad? Que aprendamos y nos acerquemos a Él en las situaciones difíciles. ¿De qué temas estamos hablando? Bueno, el puro tema les va a decir ya mucho, el tema principal: cómo evitar las trampas de la vida. Cómo evitar las trampas de la vida. Y el subtema es la trampa de la traición. La trampa de la traición. Va a estar basado en la historia de José en el Antiguo Testamento. Y aunque sea un personaje muy conocido por la mayoría de los cristianos, inclusive hasta de los no cristianos, porque recordemos que se han hecho películas de José, inclusive obras de teatro, y es un personaje que inclusive es conocido por los no cristianos, porque, como les digo, por el medio de estos medios como una obra de teatro, películas o inclusive caricaturas de largometraje, han presentado pues la historia de José. Pero aunque sea un personaje conocido y aunque esté en películas y en obras de teatro, nuestra clase es de escuela bíblica dominical y siempre les hago mucho el énfasis: vamos a ver lo bíblico, porque también es cierto que muchos estudios cinematográficos o directores de obras de teatro, o inclusive gente que muchas veces ni siquiera tienen conocimiento bíblico de las cosas, se sienten con la libertad de tomar historias bíblicas y distorsionarlas a su antojo. Hay varios ejemplos de ello. Como por ejemplo les puedo mencionar la última película que hicieron de Noé. Trae muy buenos efectos, le metieron mucho dinero en los efectos, pero la historia está muy, muy distorsionada. Y la gente que no conoce la Biblia y que ni siquiera tienen interés de leerla, pues se van a quedar con que la historia bíblica es esa, la de la película, toda distorsionada, o suavizada, o adulterada, o etcétera. Nosotros vamos a ver lo bíblico y vamos a ver matices, vamos a ver análisis en cada una de estas situaciones para nuestro provecho, hermanos, y aplicándolo al tema principal. Entonces, este tema de la traición, bueno, como les mencioné, si usted
ya es un cristiano de edad, muy seguramente en algún punto de su vida ha pasado por una situación de traición. Las situaciones de traición se dan de diferentes maneras. Cuando nosotros pensamos en traición, pues típicamente y bien rápido podemos pensar en Judas Iscariote que traicionó al Señor. La traición se da de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Alguien que traiciona tu confianza, o sea, que tú le dijiste algo muy privado, algo secreto, por decirlo así, y fuiste explícito en decir, no vayas a comentarlo con nadie y después te enteras que traicionan tu confianza y esa persona divulga lo que tú dijiste. Eh, la traición en algún plan, en algún proyecto, la traición inclusive natural, o sea, cuando uno no la espera entre ya sea familiares o amigos muy cercanos. Y digo natural porque de manera natural no se esperaría que alguien tan cercano a ti te traicione y sin embargo sí se da. Y suelen ser muy, muy dolorosas esas traiciones. Otra forma de traicionar es que todos se acuerdan o tú acuerdas con alguien en estar juntos en algo y de repente esas personas te abandonan. Eso también, ese abandono es una forma de traición. O en el trabajo o en la escuela o en el ambiente familiar y claro que sí, dentro del seno de la iglesia. Porque decir que no suceden las traiciones en la iglesia o en las iglesias sería una torpeza, una negligencia de mi parte, una negligencia que han cometido muchos cristianos, inclusive pastores, inclusive misioneros o supuestamente hermanos de muchos años y con mucha experiencia, han cometido este error, el error de no creer o de ser demasiado ingenuos y no creer que la traición se da dentro de las iglesias. Y de hecho, ah, pues siendo esta una clase bíblica, pues claro que también vamos a enfocar mucho a este punto. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, hermanos, y si somos cristianos, vamos a decirlo así, no me gusta poner calificaciones en número porque, pues, ¿cómo medirnos? ¿Verdad? Solamente el Señor nos puede medir, pero vamos a decirlo así. Un cristiano, vamos a decir, mm, bien portado, promedio, bien portado, por decirlo así de alguna manera, va a procurar tener mucha vida que gira alrededor de la iglesia y de sus ministerios y servicios. Por ejemplo, pues la mayoría de sus amistades pues, van a ser hermanos en Cristo, no tanto los del mundo. Sus reuniones, su vida social, pues también va a estar más relacionada con hermanos en Cristo y no tanto con los del mundo. Y a eso es a lo que me refiero. Entonces, dar un tema o temas como las trampas de la vida para cristianos, pues tenemos que precisamente enfocar de que, obviamente, aún en el seno de la iglesia, en el círculo, en el cuerpo de la iglesia, se van a dar estas situaciones. Si no, ¿qué caso tendría dar un tema así, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el mundo está gobernado por el diablo, por Satanás. Y se manifiesta de muchas maneras. Gente engañada, gente traicionera, gente fraudulenta, gente que nada más vela por sus propios intereses. Ahora, nosotros los cristianos sabemos que con los del mundo todas esas cosas pueden y van a pasar. No nos asombramos. ¿Por qué? Porque pues, vienen del mundo. Pero ahí es donde entra precisamente el enfoque de nuestra clase. Que debes de esperarlo y anticiparlo inclusive en el propio seno de la iglesia. ¿Para qué? Para que no, precisamente para que estés preparado y no te asombres y no te quedes semanas o meses pensando si esto es realidad lo que está pasando, porque entonces no estarías preparado para enfrentar una situación así. Y
¿Por qué lo digo así? Porque la historia de José, como la vamos a ver y la vamos a estar analizando, se da en el seno de su propia familia. Y la iglesia es una familia. Somos familia en la fe. ¿En cuál fe? En la fe en Cristo. Somos hermanos y hermanas en la fe. Somos una familia. Nuestro Padre es Dios. Y todos somos hermanos unos de otros, los que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Obviamente. Y con esto me da pie a mencionar de que algo que siempre menciono en mis clases, porque yo siempre me he sentido, vamos a decir, obligado, con carga de decir siempre esto, por precisamente experiencias muy difíciles a lo largo de mi vida cristiana, en las que precisamente se descubre de manera amarga y muy dolorosa que en las iglesias pues hay falsos hermanos, falsas hermanas, hay hijos del diablo, emisarios del diablo, que nada más están ahí para causar daño, igual que su padre, el diablo, nomás están ahí para matar, para destruir, para hurtar, para sacar provecho, para causar división, para meter herejías. Esa es una realidad que siempre les menciono yo, y yo sé que a lo mejor van a decir, el hermano ve cosas, no, el hermano ve cosas porque las ve, y porque así es. Y porque estas lecciones, precisamente, tienen ese propósito, prepararnos para este tipo de situaciones, por eso se les llama trampas. Las trampas no se pueden evitar, hermanos, de que existan. Lo que se puede evitar es caer en ellas, ¿sí? Tú no puedes evitar que alguien planee ponerte una trampa, que alguien te quiera hacer caer en una trampa, eso no lo puedes evitar. Lo que sí puedes evitar, con la ayuda de Dios obviamente, es que no caigas tú en la trampa, que tengas la visión, la madurez, la experiencia, el conocimiento para identificar potencialmente esas trampas y no irte derecho para caer en ellas, ¿sí? Y si suceden, que no produzcan precisamente el daño que está intencionado con esa trampa, ¿sí? En pocas palabras, estudiar nosotros y ver cómo podemos recibir la ayuda de Dios y de hermanos en Cristo para sobrevivir este tipo de situaciones. Vamos ahí a la escritura. Esta introducción de 12 minutos, hermanos, es porque es la introducción a todo el tema de las trampas de la vida. Y vamos a ver lo siguiente. En Génesis 37, del 1 al 5, dice así, vamos a estar viendo este capítulo en porciones nada más, no completo. La historia es muy conocida, vuelvo a repetirlo, pero vamos a analizarla, hermanos, vamos a desmenuzarla, vamos a escudriñarla y sacarle el provecho que podemos hacer. Dice así, Génesis 37, del 1 al 5. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bueno, como mencionamos, vamos a estar analizando a José. Y aquí ya entramos directo en la historia. Y vamos a tocar varios puntos que se tienen que tocar porque son muy visibles en el texto y sacarles la vuelta sería negligente.
Voy a decir cosas que nos atañen a todos, a su servidor también, y cosas que hemos visto todos a lo largo de nuestra vida, chicos y grandes, porque esto es algo que involucra a todas las edades. Y yo siempre he estado a favor de que se digan las cosas tal y como son. Precisamente en muchas iglesias cometen este grandísimo error y pecado, porque es un pecado. Creen pastores y líderes de iglesia, ya sean ancianos, diáconos, maestros, quien quiera que sea, cometen este grandísimo error. Creen que ocultando cosas, por ejemplo, de no advertir sobre ciertas familias o hermanos o hermanas con mañas, con malas costumbres o que son muy carnales y se descaran en hacer ciertas cosas, creen que al encubrir eso le hacen un bien a la congregación o inclusive a la misma persona de que no dañe su reputación, pobrecito, ¿qué van a decir los hermanos? Esos son unos pecados enormes cometidos en las congregaciones, porque el ejemplo bíblico es completamente contrario. El ejemplo bíblico es de que en la iglesia se debe señalar ese tipo de situaciones, sobre todo las graves y las que potencialmente ponen en peligro a los demás, ya sea en cuestión de ser arrastrados por errores doctrinales o por pecados, por cosas de la carne, por malos ejemplos, por ser piedras de tropiezo y inclusive por problemas de fraude económico, de traición de confianza, de muchas cosas. Entonces, ya no cometan, lo digo aquí en este video, ya no cometan ese grandísimo error ignorante de querer ocultar las cosas pensando que hacen un bien a la iglesia. Eso no es así, es todo lo contrario. Hacen daño, exponen a las ovejas, potencialmente las convierten automáticamente en víctimas de esas personas, de esos hijos del diablo disfrazados de ovejas que son realmente lobos, que son hijos del diablo que nomás, como digo yo, están ahí para hacer daño y sacar provecho. Esa es la verdad y la realidad que dice la Biblia que se harían las iglesias de Cristo, ¿sí? Eso lo dijo el propio Señor. La cizaña crecería junto con el trigo, ¿sí? Entonces, y hay muchos otros pasajes que puedo citar para exponer esto, ¿verdad? Hay muchísimos más. El caso es de que caemos en el error de ignorar esas advertencias del Señor y somos muy ingenuos y cometemos errores de práctica. ¿Como cuál? El de no practicar la disciplina en la iglesia. Alguien puede decir, es que hermano, usted no sabe si alguien es salvo o no. He enseñado mucho acerca de ese tema y les he explicado varias veces ese tema, hermanos, y efectivamente solamente el Señor escudriña los corazones y el alma. Y también lo he enseñado así, que Él también dijo esto mismo, que como Él nada más puede ver el corazón y el alma y saber quién es salvo o no a través de sus ojos, a nosotros nos dejó otras herramientas. Las herramientas de que examinemos los frutos de las personas y así darnos cuenta si son o no son. Por eso Cristo también enseñó por sus frutos los conoceréis. Él sabía que no podíamos ver el corazón, pero hay algo que sucede, hermano. Si alguien camina como pato y mueve la colita como pato y grazna como pato y tiene forma de pato, pues es que es un pato, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por sus frutos los conoceréis. O sea, el que es un hijo del diablo va a hacer obras del diablo, hermano. Esa va a ser su característica, su estilo y forma de vida. Como dice la palabra de Dios en otra porción, el que practica el pecado pues no es de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado, hermanos. Entonces, si alguien vive en el pecado, practica el pecado, nada y se sumerge y bucea en el pecado, es que no es de Dios y punto, hermanos. Pan, pan, vino, vino. Entonces, como habiendo dicho esto, voy a hablar fuerte en esta porción. Porque tenemos que, incluyendo a su servidor aquí presente en esta clase, voy a decirlo así, tenemos que dejar de ver el mundo ingenuamente y decir las cosas como son. Aquí, ¿qué vemos? Miren, hermanos. Aquí vemos un error en el que caemos todas las personas.
el de tener favoritismos y sobre todo favoritismos muy visibles y muy tangibles hacia ciertas personas, hacia ciertos hijos o ciertas hijas, o hacia ciertos hermanos dentro de una iglesia, o hacia ciertas familias, o, no, es que, mira, a este joven sí regáñalo, no, pero a este no, ¿por qué? Porque es de la familia tal y no, esta familia, no, 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 no. Esos favoritismos siempre traen cosas fatídicas, siempre traen problemas. Ahora, alguien que se ponga muy agusadillo me va a decir, hermano, pero Dios utiliza todas esas cosas para bien y lo vamos a ver en la lección, claro que sí. Sí, hermanos, lo que les voy a enseñar aquí es de que aquí no tenemos excusa. Nadie tiene excusa, ni siquiera Jacob tiene excusa aquí, ni los personajes que vamos a mencionar, por muy grandes personajes que sean de la Biblia. Vamos a decir las cosas tal y como son, porque para eso se dejaron escritas así como están. ¿Cómo? Mencionando inclusive los errores de los personajes bíblicos, los pecados de los personajes bíblicos. Muchas veces nos da miedo decir las cosas, las leemos y están bien claras y nos da miedo, no sé por qué les da miedo, hermanos. Como que convertimos los personajes bíblicos, pues como lo hacen otros grupos religiosos, de que los ponen como si fueran seres perfectos y no, la Biblia dice que no es así. Y que sus errores que cometieron se quedaron escritos para nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para aprender de ellos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jacob, por haber tenido a José en su vejez, igual que a su otro hermano Benjamín, les mostró favoritismo y lo hizo delante de todos los demás hermanos. Recuerden que Jacob tuvo 4 mujeres. Todos recordamos la historia de Jacob, ¿verdad? Él trabajó 7 años para casarse con Raquel porque es de la que estaba enamorado él. Realmente era de Raquel. Pero pues el suegro en la noche, y como dicen todas las noches todos los gatos son pardos, ¿verdad? Pues le metieron a Lea en la cama, ¿verdad? Y ya después en la mañana se dio cuenta que era Lea, ¿verdad? Yo no sé cómo se dio cuenta así nomás hasta la mañana, pero en fin. El caso es de que es Raquel, es Lea, y luego también está Bilha y Silpa, que son las respectivas esclavas o criadas de Raquel y Lea. El caso es que Jacob tuvo hijos con las 4, 12 hijos. Ya de por sí, esa es una situación complicada. Hijo, hermanos, esta clase podría ser de unas 4 o 5 horas si nos extendemos y te voy a tratar de evitar caer en la tentación. Tenemos tanto que aprender de estas porciones bíblicas como aquellos hombres que coleccionan mujeres e hijos aquí y allá regados por todos lados, ¿verdad? Y como si fuera algo que se debería de aplaudir. La Biblia deja escrito todo esto. Y inclusive déjame decirle que conozco gente que tiene la opinión que dice, no, es que mira, en la Biblia se permitía tener varias mujeres. Grandes hombres de Dios tuvieron varias mujeres. No es porque Dios se los permitía, hermano, no es porque Dios les dijo, yo quiero que tengas varias mujeres. No, nunca vas a ver eso tú en la Biblia. Los retos no van a encontrarme, no van a poder dar un versículo ustedes en el que digan que Dios le dijo, yo quiero que tú tengas varias mujeres. No lo van a encontrar, hermanos, no lo van a encontrar. El plan de Dios siempre fue que la pareja fuera nada más hombre y mujer, ¿verdad? Y lo aclaro por aquellos de los que salen torcidos con que quieren que el matrimonio homosexual o entre trans y esos mugreros, y también entre aquellos que creen en la poligamia, que dicen, sí, un hombre puede tener varios. No, 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 no. No, eso hacen los animales. Dios quiere que el hombre sea nada más un hombre y una mujer en el matrimonio, punto. Se acabó. Jacob, y lo vamos a ver aquí en esta historia, tuvo muchos problemas. Precisamente el haber tenido tantos hijos con diferentes mujeres le acarreó muchos problemas. David pasó una pesadilla de vida precisamente por cometer ese grandísimo error también. Eso es la realidad, hermanos. Los problemas reales que trae el de que haya ahí hermanos y medios hermanos y que esto y que el otro, todo trae problemas. Y esto es una realidad aquí en la vida de
de José. Jacob ya ablandado por la vejez, porque eso pasa también con la vejez, hermanos, que uno se ablanda, me estoy incluyendo, ¿verdad? Y por eso vemos el fenómeno tan conocido de que los abuelitos nada más están chipleando y malcriando a los nietos. ¿Por qué? Porque ya están blanditos, hermanos, ya están viejitos y todo le quieren pasar a los niños y los papás que están en medio reniegan porque los abuelos los chiplean y después los niños quieren hacer lo mismo a los papás ya en casa y los papás dicen, no señor, aquí usted se va a despedir, se va a disciplinar y aquí es así. Y los niños te van a reclamar, ¿por qué mi abuelita y mi abuelita sí me permiten comer chocolate? ¿Verdad? Pues porque ellos nomás los van a aguantar unos minutos, ¿verdad? No los brincos de la media hora o 2 horas en la casa como locos cuando son hiperactivos, ¿verdad? A eso me refiero, hermanos. A ese tipo de cosas me refiero. Y aquí lo dice la Biblia. Aquí lo aclara la Escritura. Jacob o Israel, que es la misma persona, aquí también hace el intercambio de nombre, es la misma persona, Jacob e Israel. Se encariñó mucho y mostró favoritismo para con José porque lo tuvo en su vejez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que le empieza a dar cosas muy visibles. El hecho de que le haya hecho una ropa de colores, que le haya puesto su ropa de colores a él. Ese era un distintivo. Eso era para mostrar a una persona importante en el tiempo antiguo. Al haber hecho esto Jacob con José, inmediatamente lo puso en medio del ojo de sus hermanos, que ya de por sí les caía gordo. ¿Por qué? Porque Jacob los mandaba a vigilarlos. Y José, siendo honesto, vamos a decirlo así, José siendo honesto, iba y le daba todos los pormenores a su papá. ¿Sabes qué? Fulano de tal, así, así. ¿Cómo lo sé? Porque aquí lo dice la Escritura, ¿verdad? Porque él le hablaba de la mala fama de sus hermanos a su papá. O sea, en pocas palabras, ¿qué hacía cada quien? ¿Sí? En un ambiente de hermanos, eso se diría como que José era un soplón, ¿sí? Y también, vamos a decirlo así, ellos lo veían como un traicionero o un traidor. ¿Por qué? Porque los acusaba delante del papá de las cosas que hacían, pero aquí no es cuestión, si lo ves fríamente, no es cuestión de traición, porque ellos estaban haciendo cosas malas. Lo que no querían es que sus obras malas llegaran a oídos de su papá. Ellos lo ven obviamente como una traición, pero nosotros si lo vemos con ojos espirituales, es decir, simplemente que él estaba denunciando o diciendo la verdad de tal y como eran las cosas, lo cual esperaba su papá. Porque si tu papá te manda y te dice, quiero que les eches ojos a tus hermanos y me digas qué es lo que están haciendo, y tú vienes y les dices, no, miran, son puras blancas palomitas que no quieran ningún plato y realmente son unas lacras, pues cuando tu papá se entere que le mentiste y que le diste mal el informe, va a perder la confianza contigo, ¿va? Y te va a decir, no, tú no eres confiable porque tú le tapas a tus hermanos las cosas malas que hacen. Ser cristiano, hermanos, ser honesto y decir siempre la verdad tiene un precio, hermanos. Tiene un precio. Y muchas veces el precio que vamos a pagar por ser cristianos, por decir la verdad, por actuar honestamente, por no ser tranzas, por no adulterar las cosas, nos van a traicionar, hermanos. Porque el mundo y los que están en la iglesia y que realmente son del mundo, pero que están disfrazados de ovejas, el estándar de ellos es de que la verdad no salga a flote, que se permita la corrupción, la tranza, la ventaja deshonesta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una persona que se maneja honestamente y con la verdad y que no quiere participar en el error siempre va a ser señalada, aislada, maltratada, que es lo que vemos que le pasa aquí a José. Lo manda Jacob a vigilar a sus hermanos y ya de por sí no lo querían y luego le hace una túnica de colores, lo cual va a llamar más la atención de sus hermanos. Y
no le hablaban pacíficamente, lo odiaban. El saludo, el saludo antiguo, apropiado, el más universal, era de desearle paz a la persona. La paz sea contigo, hermano. La paz sea contigo, hermana. Ese era el saludo de esos tiempos, muy antiguo y muy arraigado también en el pueblo judío. De ahí viene el término shalom y el nombre Salomón y otras palabras más. Salem también. Y aquí dice, y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ellos no le decían a José, la paz sea contigo, hermano. No lo pelaban, le caían gordo, lo aborrecían. Lo aborrecían, ¿sí? Les caía muy mal, muy gordo. Era su medio hermano, el hijo de la preferida de papá. Y nosotros somos hijos de la criada, ¿verdad? Una situación tremenda. Ya de por sí esa situación ya traería ciertos o ciertas desigualdades entre ellos. Ya de por sí no eran. Si en las propias familias que todos son hijos del mismo papá y mamá, hay problemas. Imagínense en una familia del mismo papá con 4 mujeres. No, hombre, esto era una pesadilla, una película de horror. Y no estoy diciéndolo nomás al aire, hermanos. Aquí estamos analizando precisamente que esa era la situación. La situación en los hijos era una situación aquí de terror. Había envidias, había rencores, había malos pensamientos, había enemistad, y esto es lo que estaba pasando. Y luego viene esta situación interesante. Dios, oiga bien lo que estoy diciendo, Dios le envía sueños a José, en los que Dios, que no miente, le empieza a revelar a José por medio de simbolismo en sueños, de que en un futuro su familia se va a inclinar hacia él. Primero fue con lo de los manojos, ¿verdad? Y después fue otro sueño con el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia José. Pues dice aquí, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Más todavía. O sea que ya lo aborrecían y con la cosa que salió con sus sueños, lo aborrecieron aún más. Lo de los sueños fue la gota que derramó la copa del odio, del rencor, de la tirria que ya le tenían sus hermanos a José. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Les dije interesante porque aquí también podemos decir, oye, pero espérate, o sea, Dios, Jehová de los ejércitos, fue el que le mandó esos sueños a José, claro, claro que sí. ¿Y qué hizo José? Pues los contó, porque fue impactado por esos sueños y los compartió con su familia, en su seno familiar. En el primer sueño no hubo tanto problema, el papá no dijo nada, porque volvemos a lo mismo, porque el papá lo tenía de favorito. El papá lo tenía de favorito. Cuando el primer sueño de entender que nada más en sí los hermanos se inclinaban hacia él, Jacob no la hizo mucho de emoción, hermanos. Pero cuando soñó de que el sol, la luna y las estrellas, que es un simbolismo bíblico que tenemos desde Génesis y se ve reflejado también en Apocalipsis, aquí voy a caer un poquito en la tentación para que aquellos que ignoran esta parte de que la mujer que aparece en Apocalipsis con el sol, la luna y las estrellas no es María, eso es una tarugada. Disculpen la palabra, pero lo digo con esa palabra porque me quedé corto. Eso genera una alimentación de una idolatría de muchos siglos torpe, ¿verdad? No es María, no es María la mujer que aparece con el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y las estrellas es un simbolismo bíblico directo asociado a Jacob y su descendencia, o sea, la nación de Israel. El sol, la luna y las estrellas representan a la nación de Israel. Esa mujer de Apocalipsis es la nación de Israel, no es la Virgen María.
para que lo aprendan ese paréntesis bíblico cultural, ¿verdad? Nada más para que lo sepan. Entonces, en el segundo sueño, que involucra también a su papá y su mamá y sus hermanos, ahí también hasta se enojó también Jacob, ¿verdad? O sea que también nosotros, tus papás también nos vamos a inclinar ante ti, y ahí también se enojó Jacob, ¿verdad? Y los hermanos, pues no se diga, ya por sí lo odiaban, y de inclusión decían, o sea que no, ya no nomás nosotros, sino también tu papá, nuestro papá y los demás se van a inclinar ante ti, pues lo acabaron de aborrecer más, hermanos. ¿De qué aprendemos de esto, hermanos? Algo que advierte mucho la escritura, que esas raíces de amargura, raíces de odio y de rencor van a terminar dando un fruto, y un fruto que no es agradable y no es bueno, hermano. Porque, ¿qué? Como mencioné, hay fruto bueno y hay fruto malo, ¿verdad? Así como lo podemos ver en las personas, fruto bueno y fruto malo. La siguiente porción, hermanos, en Génesis 37 del 19 al 24 dice así: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ya la situación, vimos en los versículos pasados que ya la situación estaba muy caliente, ya era un nivel de odio muy tremendo. Y aquí también voy a hablar de otro tema que ya he mencionado antes en otras clases, y aquí vuelve a suceder este tema, el de que identifiquemos, que seamos sabios y entendidos en identificar como cristianos, como hijos de Dios, que sepamos identificar muy bien cuando el enemigo, cuando Satanás está utilizando, obrando, cuando está murmurándole al oído a otras personas para que sean sus siervos, sus instrumentos. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice, hermanos, que Satanás es homicida. Él fue el que inspiró el primer homicidio de la humanidad. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. El que siempre va a susurrar al oído de una persona diciendo, mátalo. Sí. Eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. El diablo es homicida desde el principio. Aquí viene José, muy campante, que también voy a decir lo siguiente, hermanos. Uniendo los pasajes anteriores que leímos y también les puedo decir lo siguiente, hermanos. Jacob también cometió varios errores, ya mencioné algunos de ellos. El mostrar el favoritismo hacia un hijo, el de haberse ablandado por su vejez, el de haber expresado de manera tan visible su favoritismo por José al punto de hacerle una túnica de colores y sobresaltarlo sobre sus demás hermanos, y ingenuamente, así lo voy a decir, no pensar que iba a haber consecuencias graves por eso que estaba haciendo. Fomentar
el odio de los demás hermanos hacia José. Y otro error muy grave. A pesar de que él tuvo que haber notado y tuvo que haber visto y tuvo que haber percibido que ya la cosa estaba muy tensa entre sus hijos, todavía de volver a mandar a José para vigilar a sus hermanos a ver qué estaban haciendo. Lo manda, ellos están localizados en Hebrón, hermanos, en este tiempo. Y lo manda a Siquem, porque se supone que estaban los hermanos ahí. Y el análisis ahí del tiempo da de que era un camino muy largo, como de 49, no me acuerdo si kilómetros o millas, hermanos, pero el viaje se calculaba que era más o menos de unas 20 horas. Y recuerden que estábamos viendo al inicio del pasaje anterior que José era de 17 años. Claro, que alguien me va a decir, no, hermano, pues es que antes la cosa era más segura y más tranquila. Como por ejemplo, a mí en mi niñez, pues, no había tanto temor de como hay en la actualidad, ¿verdad? De que las calles no eran en sí tan inseguras. Los vecinos se conocían, uno podía pasar en la casa de algún vecinito, de algún amigo y no había problema. Pero ahora en estos tiempos la cosa es muy diferente, ¿va? Pues ahora se imaginan miles de años atrás. El caso es de que mandó a José lejos a buscar a sus hermanos para que le diera cuentas de qué estaban haciendo. O sea, Jacob siguió utilizando a José de informante. Y eso fue un grandísimo error, hermanos. Fue un acto para mí, a mi parecer, viendo toda esta situación narrada aquí en la Biblia, que es lo que quiere la Biblia, que yo la lea para aprender de ella. Yo aprendo de que hay que ser prudente en las decisiones que tomamos. Aquí Jacob expuso a José. ¿Sí? Ahora alguien puede decir, oiga, hermanos, usted está viendo usted muy fatalista con todo lo que estoy diciendo. Esta es la situación, hermanos. Lo sorprendente de todo esto, hermanos, lo maravilloso, y sí, lo maravilloso de todo esto, hermanos, y que vamos a estar aprendiendo y que usted ya debe estar deduciendo ahorita, es que a pesar de todas estas cuestiones, errores, imprudencias e ingenuidades que vemos aquí, y malos sentimientos, como por ejemplo el odio de los hermanos hacia José, o sea, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Hay algunos que no conocen a Dios ni su palabra y que si ven esto van a decir, fíjate, oye, Dios está mal. Dios está mal porque, mira, Él dejó que sus hermanos lo odiaran. Y mira, Él dejó que su papá cometiera el error de ponérselos en charola de plata para que le hicieran daño. Y no, estamos aprendiendo de los dos lados, hermanos. Estamos sacándole lo más que se puede provecho a esta lección. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, hermanos? Dios está en control de todas las cosas. Pero, hermanos, créanme lo que les voy a decir y yo sé que algunos me van a poder dar la razón si ya pasaron por alguna experiencia así. Yo he sido testigo, hermanos. He escuchado a hermanos y hermanas que han cometido unos errores grandísimos con sus hijos, que llegan a decir, no, yo los voy a dejar que se vayan al mundo para que prueben, porque si no siempre van a tener la curiosidad, la comezón de saber cómo es el mundo, y si yo siempre los prevengo de que se vayan al mundo, algún día se van a ir y va a pasar algo mal. Lo mejor que vayan y prueben. Y como dicen, va, si son de Dios, van a regresar y con mi oración van a regresar. Ay, hermanos y hermanas, qué tontería, qué tontería. Nomás voy a usar esa palabra, hermanos. Eso es un error fatal. Querer poner a Dios en una situación de que, mira, Señor, tú todo tienes bajo control, así es que yo voy a dejar a que mis hijos vayan al mundo y tú me los vas a devolver, ¿eh? Esa es una torpeza.
eso es una falta de conocimiento y de madurez y no sirves para ser padre y madre. Nomás te lo voy a decir así. Eso está pésimo. Está pésimo, ni el sentido común siquiera aplica aquí. Eso es lo que estoy diciéndoles, hermanos. Por eso les digo, hay que aprender a ambos lados. Sí, Dios está en control de todas las cosas y obra de manera maravillosa. Y saben que bendito y alabado sea el nombre del Señor, que es tan grande que aún de nuestros errores, Él actúa de tal manera en control que al final va a salir un provecho para nosotros. Pero hermanos, no agarremos eso de excusa para soltarnos cometiendo errores de manera indiscriminada, a propósito, con planificación, porque eso no le agrada a Dios, hermanos. No podemos ser así descarados y decir, hombre, que pase esto, hombre, al cabo Dios lo va a corregir. No, no se debe pensar así, hermanos. No se debe ni de pensar ni actuar así. Yo por eso estoy señalando ambas partes. La mano poderosa de Dios y su control absoluto de las cosas, pero también señalo de que aquí las personas cometieron errores. Dios dejó todo esto escrito para que aprendiéramos, hermanos. En pocas palabras, hermanos, si algo debemos de aprender es, por ejemplo, no es bueno tener favoritismos. Ahora, alguien me va a decir, hermano, pero no podemos ser hipócritas. Yo sé, hermanos, yo sé que en el corazón usted puede tener algún hijo o alguna hija predilecto, pero la Biblia enseña que esto no está bien y que puede provocar problemas. Y en el caso de la historia aquí de Jacob y de sus hijos, llegó hasta estos niveles las consecuencias. Algunos de ellos dejaron que el diablo les hablara al oído y le dijeran, mata a tu hermano. Hermano, estamos hablando de homicidio. Estamos hablando de un nivel de odio entre hermanos que inclusive planearon el homicidio de su propio hermano. Por eso les digo, hermanos, aquí no hay lugar para la ingenuidad, no hay lugar para, es que yo no pensé que iba, no, sí, pues no pensaste exactamente, no pensaste, no usaste el cerebro, ¿va? No te fuiste, no te portaste astuto, sagaz, inteligente y sabio como para saber que tu error iba a traer consecuencias. Pero gracias a Dios y al control de Dios, usó a Rubén para proponer de que no lo mataran, de que nomás lo arrojaran a la cisterna. Y aquí revela la palabra que Rubén tenía la intención después de volver por él para devolverlo a su padre. Aquí dice, con la intención de después de devolverlo a su padre, ¿va? Llegó José, le quitan su túnica tan aborrecida por ellos, porque era el favorito, lo tomaron y le echaron en la cisterna, y ésta estaba vacía. O sea que si hubiera caído José, hasta por muy buen nadador que hubiera sido, hermanos, tú puedes nadar, y si estás joven y fuerte, puedes nadar a lo mejor por, no sé, media hora, una hora, pero estando en una fosa, en una cisterna, no hubieras podido salir, hermano, se hubiera terminado rindiendo de cansancio y se hubiera ahogado. Pero Dios, que tiene control de todas las cosas, esta cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y ahora nos vamos ya a la última parte, hermanos. Déjenme ver. No, sí creo que cubrí todo. Dios está en control de las cosas y aunque el diablo está en la escena de manera invisible, susurrándole a los hermanos de José de que lo maten, Dios usa a otro, al mayor, porque si responsabilizas a alguien, siempre va a ser al mayor. Entonces, que pasara de que no, sí, pues vino José y lo mató una bestia, y que esto y que el otro, ¿y tú qué hiciste, hermano mayor? Recuerden, vimos en la clase pasada la famosa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Entonces, Rubén dice, no nos manchemos con sangre, hermanos, mejor vamos a dejarle ahí, ¿verdad? Es nuestro hermano, no lo matemos, no nos llenemos las manos de la sangre de nuestro propio hermano.
En alguien tiene que entrar la cordura, hermanos. En alguien tiene que haber algo de sabiduría, de prudencia, de cautela. Y en Génesis 37, del 26 al 27, y cabe mencionar que en esta porción que vamos a ver no está Rubén presente. Los versículos anteriores nos revelaron que Rubén tenía un plan. Échenlo en la cisterna, y el plan de él era volver y hacerlo volver a su papá. O sea, rescatarlo de la mano de sus hermanos que querían matarlo. Pero aquí dice lo siguiente en Génesis 37, 26 al 27. Dice así: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Otro instrumento aquí de Dios, y qué bueno que fue Judá, porque estamos hablando de que Judá es de donde viene nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, según la carne, de la tribu de Judá. Por eso se le llama Cristo el León de Judá. Ellos, con el odio de quererle matar, pero otros, por alguna razón u otra, hermanos, interviniendo para que su hermano no sea asesinado. Aquí no está Rubén. En esta situación no está Rubén. Rubén después regresa a la cisterna y no encuentra a su hermano y se rasga los vestidos, ¿verdad? Pensando que su hermano pues ya está muerto o algo, ¿verdad? Por otro lado, los otros agarran la túnica, la manchan de sangre de un cabrito, de una oveja del rebaño, y la llevan a su padre y les dice que pues una bestia lo devoró. Y su padre entra en un luto de muchos días, afligido a lo máximo. Y esta es una historia muy larga, hermanos. Dios también obró, a fin de cuentas, Dios también obró en los hermanos de José. La historia está más completa y larga, ¿verdad? Pero podemos mencionar eso como una forma de adelanto, de que Dios, hermanos, puede cambiar, definitivamente puede hacer el grandísimo milagro de cambiar los corazones más duros, los corazones de piedra, en corazones de carne. Pero, no sin un proceso, hermanos, de purificación, de disciplina, de aprendizaje, de pruebas. No pasa eso, hermanos, de la noche a la mañana. Y muchas veces el camino para dar esa transformación es muy, muy doloroso. Si los metales, hermanos, estuvieran vivos, por decirlo de una manera, y ustedes a lo mejor ya pueden adivinar hacia dónde voy, ¿verdad? Los metales preciosos como el oro y todo eso son purificados, hermanos. Salen hechos piedra y se meten a los crisoles para ser derretidos y purificados. Si fuera algo vivo, ¿se imaginan pasar a tantos cientos o miles de grados de temperatura para ser derretidos? Eso sería algo muy doloroso. Pero la Biblia dice que ese proceso es semejante al que pasan los humanos para ser purificados, hermanos. Pasamos por esos procesos. ¿Qué es lo que vemos aquí? La mano de Dios. La mano de Dios, porque no era el plan de Dios de que José muriera a manos de sus hermanos. Al contrario, era a fin de cuentas, y porque conocemos la historia lo voy a decir así, era para utilizar a José para en un futuro salvar él a su papá, a sus papás y a sus hermanos. Todos conocemos la historia, hermanos, y todos podemos recordar cómo finaliza todo, pero aquí lo vamos analizando parte por parte. Podemos darnos el gusto de mencionar cosas más adelante, porque todo mundo o la mayoría ya conoce la historia, pero eso no quita que vamos desmenuzando porción por porción. En la narración habla de que José daba sus gritos de angustia, obviamente
pues gritando, no me vendan, no me traicionen, no hagan esto, recapaciten, no le causen este mal a mi padre. Pero el rencor, el odio del momento de sus hermanos no les permitió a ellos hacer caso de los gritos de angustia de su hermano. Ya después ellos caen en cuenta de que cometieron un gran pecado con esto. Ya años después, ellos reconocen su pecado. Pero años después, hermanos, años después. Y así como ellos aquí se enaltecieron, después ellos fueron humillados, hermanos. Sí. ¿Y qué aprendemos nosotros de todo esto, hermanos? Pues aprendemos que con esta historia, hermanos, es muy fácil nosotros leer la historia y nada más decir, hermanos, sí, José pasó por cosas muy difíciles, pero al final Dios lo levantó y lo restituyó a tal manera que se cumplieron los sueños que él dijo, que a fin de cuentas su papá y sus hermanos se inclinarían a él. Hermanos, y miren, déjame decirle una cosa, y presentamos estas historias a los niños, a lo mejor en clases de arbolitos o algo así, y muy bonitas y con colores. Y está bien, hermanos, está bien hasta cierto punto, después es otro tema muy fascinante de a qué nivel estamos enseñando a los niños, pero ahorita no quiero tocar ese tema. Pero para nosotros, hermanos, ya vamos a decir jóvenes adultos y adultos de todos los niveles, tenemos que ser más incisivos, irnos más profundo a la palabra y ver estas aplicaciones potenciales para nuestra vida, hermanos. Estar en los zapatos, hermanos. Imagínense, métanse, hermanos, y ponerse en los zapatos de José, de que todos tus hermanos, y eran varios hermanos, estamos hablando que a fin de cuentas fueron 12, no los que estaban ahí obviamente, Benjamín no participó en esto, pero vamos a decir, 10 hermanos contra ti, y los dos que intervinieron por él, pues nada más fue para librarlo en sí de la muerte, pero no lo libraron ni de ser echado en la cisterna, ¿verdad? Ni de que fuera vendido a los ismaelitas. O sea, que tu propia familia te rechace y te odie al punto de quererte matar. Y si no alcanzaron a matarte, pues de venderte como esclavo. Ahora, la vida de esclavo, hermanos, era horrible. Era horrible. Eras tratado como un objeto, no como una persona. Eras una herramienta. Eras un esclavo, un sirviente. Decirlo es algo muy fácil. Tenemos que aprender a asimilarlo, hermanos, y aplicarlo a nuestra vida y decir, cuando pasamos o hemos pasado o pasemos por este tipo de situaciones tan difíciles en la vida, no hay que quitar de nuestro corazón y de nuestra mente la convicción, hermanos, la convicción, la seguridad, la certeza de que aún y con todo, Dios está en control, hermanos, de que Dios está en su trono y reina, de que Dios no permite ni aun siquiera que los pajarillos caigan a tierra sin que Él lo permita. Y si Dios tiene ese nivel de conocimiento y de control, como dijo el Señor Jesucristo, no os preocupéis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Claro que Él sabe lo que nos está pasando a nosotros, hermanos. Él lo sabe bien. Y si somos hijos de Dios, cuanto más, hermanos, porque yo estoy convencido
de que aun cuando no eres hijo de Dios, Dios muestra tu misericordia y te libra de muchas. Lo sé porque cuando yo aún no era hijo de Dios, también me libró de muchas, hermanos. ¿Y a poco usted no puede decir lo mismo? Dios nos cuida desde siempre. La vida humana es frágil y vulnerable, hermanos. Si no fuera por el cuidado de Dios, aún siendo nosotros sus enemigos, ya hubiéramos muerto, hermanos. Pero la palabra de Dios aparte nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les resultan a bien. O sea, Dios hace esto maravilloso con sus hijos. Con sus hijos. Es una promesa de que a sus hijos, aunque pasen por estas mismas situaciones que van a pasar también los incrédulos, pero la diferencia es que en cuanto a los que aman a Dios, Dios va a hacer que aún esas experiencias amargas, como lo es la traición, al final resulte para nuestro bien y bendición. Que eso nos ayude de consuelo, que eso sea un ancla segura para nosotros. ¿Cómo funciona un ancla, hermanos? Un ancla se echa para que se agarre de algo firme y no sea uno víctima de ser llevado de aquí para allá y que sufra uno un naufragio, hermanos, que te pierdas en el mar. El ancla es algo para dejarte seguro, bien afianzado, y en este caso, pues que nos afiancemos de nuestro Señor. Si has pasado por una traición o varias, tal vez te puedas tú preguntar si ya entendiste cómo obró Dios a pesar de esas traiciones. Tal vez algunas sean muy recientes y a lo mejor todavía estás en el proceso, pero ya sea pasadas o presentes o futuras, nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros de una cosa: Dios está en completo control, no estamos fuera de la vista de Dios, lo que nos está pasando no está fuera del conocimiento de Dios, y Dios tiene una promesa, que va a estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por su paciencia.